De la reforma tributaria de Petro se ha dicho de todo, que le pone impuesto a las pensiones, a la gasolina, que ahoga a las zonas francas y que incluso comer mecato será todo un lujo. ¡Mis ahorros, mi dinero! Como hay tantas dudas sobre este tema, hicimos este video para desenredar el lío de la tributaria que tiene a tanta gente preocupada por el futuro de su bolsillo. Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden. Arranquemos con las pensiones. Hay cadenas de WhatsApp como esta que dicen que una persona que tiene una pensión mensual de 5.200.000 empezará a pagar impuesto de renta. Eso es mentira. Hoy el asunto funciona así. Para saber si un pensionado tiene que pagar el impuesto de renta, se coge todo lo que recibe en un año por su pensión y se restan dos cosas. Primero, lo que aportó a salud, que es un ingreso por el que no hay que pagar ningún impuesto y equivale al 12% de la pensión. Segundo, algo que se llama la renta exenta, que es una parte de la plata que uno recibe que está libre de cualquier impuesto. Hoy en día la renta exenta para las pensiones es de hasta 456 millones de pesos anuales. Si después de esas restas aún queda plata, se le suman otros ingresos, por ejemplo, de un salario, porque hay personas que estando pensionadas siguen trabajando. Y según ese valor se calcula el impuesto de renta, que va del 0 al 39%, dependiendo de qué tan altos sean los ingresos de esa persona. Como hoy la renta exenta de pensiones es tan alta, son muy pocas las personas que llegan a pagar impuesto de renta por su pensión. Lo que busca la tributaria de Petro es que las pensiones de más de 10 millones de pesos mensuales empiecen a pagar el impuesto de renta. Es decir, la renta exenta, esa platica libre de impuestos, pasaría de 456 millones a 68 millones de pesos anuales. Y eso le pegaría a la gente que recibe una pensión mensual de más de 10 millones de pesos. Entonces, no, una persona que recibe una pensión de 5,2 millones de pesos no empezaría a pagar impuesto de renta. Otra cosa que se ha dicho sobre la reforma tributaria de Petro es que le pone impuestos a la gasolina y a la CPM. Pero eso es bien engañoso porque esos combustibles ya pagaban impuestos. Lo que hace la reforma es subir la tarifa a un impuesto que existe desde 2016. Se trata del impuesto al carbono, que le pone a pagar impuestos a todos los combustibles fósiles que producen gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, incluyendo derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil, excepto el carbón. Entonces, la reforma de Petro busca hacer dos cambios. El primero es que incluya el carbón entre los combustibles que deberán pagar este impuesto, pero su pago será gradual y solo hasta 2028 se pagará la tarifa completa. El segundo cambio que propone Petro es subir el impuesto que se tiene que pagar por cada uno de los combustibles. Para calcular la tarifa, el gobierno calcula la cantidad de gases de efecto invernadero que produce cada combustible. Y con eso fija el valor que se debe pagar por cada tonelada o galón. Si uno compara la tarifa que fijó el gobierno Duque este año con la propuesta de la reforma Petro, puede ver el impacto del aumento de este impuesto. Con Duque, el impuesto a la gasolina subió 10 pesos en el último año y el de la CPM 12 pesos. Con la reforma de Petro, la gasolina aumentaría 12 pesos y el CPM 17 pesos. Es decir, la tributaria de Petro no le crea un nuevo impuesto a los combustibles, pero sí sube la tarifa del que hoy existe e incluye al carbón. Y bueno, mucho se ha hablado sobre el impuesto a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Incluso la senadora uribista María Fernanda Cabal dijo que comerse una oblea sería todo un lujo. Me comí todas las mositas, todas las papitas, todas las chocolatinas, todas las gaseosas del universo, todas. Eso es debatible. La tributaria de Petro sí propone que bebidas y alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcar paguen un impuesto del 10%, un impuesto que hoy no pagan. Y sí, entre los productos que empezarían a pagar impuestos están las obleas, los barquillos, los embutidos y el mecato en general, así que los precios sí aumentarían en caso de que se apruebe. Pero es debatible decir que serán un lujo, porque eso depende del bolsillo de cada persona. Una comparación entre los precios actuales de esos productos y lo que subirían con el impuesto del 10% muestra que el aumento sería entre 300 y 1.000 pesos. En cuanto a las bebidas azucaradas, la reforma propone crear un impuesto basado en el contenido de azúcar en gramos por cada 100 mililitros. Por ejemplo, una Coca-Cola de 330 mililitros tiene 10,6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Entonces, su precio subiría a 115 pesos. Así que si una Coca-Cola hoy vale 2.500, con el nuevo impuesto quedaría en 2.615. En todo caso, este impuesto sí podría impactar en el bolsillo de los pobres. Según cálculos del país, alimentos ultraprocesados como
Papas, fritos, dulces, charcutería y carnes preparadas tienen un mayor porcentaje de consumo en los hogares más pobres y vulnerables del país. De hecho, por el posible impacto que este impuesto podría tener en el bolsillo de los más vulnerables, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, dijo que está dispuesto a negociarlo. Ahora hablemos de las zonas francas. Las zonas francas son lugares donde se desarrollan actividades industriales de bienes y servicios, como la atención al cliente y la logística de transporte, o actividades comerciales relacionadas con los sectores textil, farmacéutico o plástico. Las empresas ubicadas en esas zonas pagan un impuesto de renta más bajo que otras empresas. Mientras que una empresa normal paga un impuesto del 35%, las empresas en zonas francas pagan un impuesto del 20%. Además, no pagan otros impuestos como el IVA a las mercancías que entran a esas zonas y se destinan al negocio. Muchas personas en redes dicen que con Petro las empresas ubicadas en zonas francas tendrán que pagar nuevos impuestos, pero eso tampoco es cierto. La tributaria de Petro les exigirá un mínimo de exportación de lo que producen, que aún no está definido, para que sigan teniendo esos beneficios. Tendrán un plazo de 1 año para cumplirlo. Según el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, las zonas francas fueron creadas para exportar, pero a hoy el 85% de lo que producen se vende en el país, y eso es inequitativo con las otras empresas que no están en zonas francas y pagan un impuesto de renta del 35%. Lo que les acabamos de contar aclara algunos puntos de la reforma tributaria del gobierno Petro, que en cualquier caso puede cambiar en el Congreso. Mientras eso pasa, recuerde que las pensiones de 5.200.000 no tendrán que pagar impuesto de renta. Eso solo aplica para pensiones mayores de 10 millones. La tributaria de Petro no crea un nuevo impuesto a la gasolina y a la CPM, pero sí le sube la tarifa al impuesto que ya existe e incluye al carbón. Sí puede subir el precio de los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, pero que sea un lujo comerlos dependerá del bolsillo de cada persona. El proyecto no les crea nuevos impuestos a las empresas ubicadas en zonas francas, pero sí les exige un mínimo de exportaciones para mantener los beneficios que hoy tienen. Si tienen dudas sobre la reforma tributaria y han visto comentarios en redes sobre exageraciones, posibles verdades a medias o mentiras, déjenos en los comentarios y nosotros les pasamos el detector de mentiras.